Ahora que cantábamos esta última canción, esa canción tiene varias frases muy bíblicas y una de estas dice: tú eres el Dios quien derramó la muerte, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ese Dios, Cristo Jesús, que es nuestro glorioso Redentor. Ustedes saben que es un Redentor. Un Redentor es aquel que redime. ¿Y qué es redimir? Hemos escuchado esa palabra en la Biblia. ¿Qué es redimir? Redimir se refiere y está relacionado con la esclavitud. El que redime es el que paga por la libertad de un esclavo. Entonces Jesús pagó por nosotros y nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Entonces Él es un glorioso Redentor. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nuestro Redentor, que por gracia, que es precisamente el tema de hoy, por gracia nos salvó, nos rescató, nos redimió, pagó nuestra libertad. En Cristo Jesús somos libres. Amén. Así que vamos directamente a la palabra. Vamos a hablar de ese glorioso Redentor, el Dios de gracia, Cristo Jesús. Así que vamos a ir a un versículo del Nuevo Testamento. Creo que será de los pocos versículos del Nuevo Testamento que vamos a trabajar en la predicación de esta serie. Así que abran por favor sus Biblias, si tienen Biblia de papel o Biblia electrónica, ábranla por favor. Esta versión es Nueva Versión Internacional. Aparece en la pantalla y leo para ustedes. Dice la palabra del Señor: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, nuevamente estamos hoy con una disposición en nuestro corazón de escuchar tu palabra. Nos hemos interesado en venir aquí, Señor, para adorarte, para poder experimentar el bello regalo de la comunión entre nuestros hermanos y para escuchar directamente de tu voz lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que ninguna palabra que salga, Señor, de tu boca vuelva vacía, sino que produzca en nosotros el fruto que tú nos has pedido y deseas que nosotros demos. Ponme por favor, Señor, concentración en mi cabeza. Ponnos concentración en nuestra cabeza y sobre todo una disposición de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por aquello que hemos hecho mal estos días, Señor. Pedimos que nos perdones, Señor, porque queremos limpiar nuestros corazones para que estén dispuestos a recibir tu mensaje. Jesús, de mi parte, Señor, vísteme de blanco nuevamente, Señor, que me atrevo a predicar tu palabra y a exponerla ante tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a irnos de este pasaje y vamos a caminar un poquito sobre el significado de la gracia del Señor y qué significa eso y cómo aplica para nuestras vidas. Y es básicamente lo que vamos a desarrollar esta noche. Vamos a ver algunas palabras de ese versículo porque tiene mucho contenido. Podríamos predicar varios mensajes a partir de estas palabras, pero vamos a concentrarnos en algunas. Número 1, dice: el Verbo se hizo hombre. Esta palabra es importante, es interesante. En el griego habían dos palabras en griego con el significado de palabra. Por eso es que algunos traducen la palabra se hizo hombre. Si ustedes ven algunas traducciones, en esta traducción, o la más común, es que el Verbo se hizo hombre. Porque como estas dos palabras significaban diferente para una misma
para una misma significancia, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza en el griego logos, se refiere más al mensaje de Dios, esa palabra del Señor que es viva y eficaz, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos edifica, esa palabra que tiene poder. Ese es el tipo de palabra, no una palabra por decir algo, sino la palabra del Señor, el mensaje del Señor que tiene poder para transformar nuestras vidas, y a eso se refiere. Entonces, el Verbo se hizo hombre. Evidentemente se está refiriendo a Jesús, que es la verdad, que es el mensaje completo de Dios, es Jesús, está contenido en Jesús, todo el mensaje es la salvación, es por medio de Jesús el Verbo hecho hombre. Lo otro que podemos, digamos, relacionar con este pasaje es la palabra gloria o glorioso, y contemplamos su gloria y la gloria que le corresponde al Hijo único del Padre. Reconocemos entonces que el Verbo que se hizo hombre es Cristo Jesús, Dios mismo, que bajó de su gloria, bajó de su trono, se hizo hombre, porque dice que se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, o habitó en ese tiempo aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, y mantiene su gloria porque no dejó de ser Dios nunca, a pesar de que habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, el que se merece toda gloria, el que fue primero, el que es supremo, el que es parte del Dios creador, y es el Dios que nosotros adoramos y decimos adorar. La otra palabra corresponde a lo que vamos a profundizar en la noche de hoy, que dice lleno de gracia y de verdad. Cristo es lleno de gracia. ¿Qué significa entonces que el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y es lleno de gracia? Es lo que vamos a desarrollar. Y es precisamente lo que trata el primer punto. Les decía, y dice el primer punto, Cristo lleno de gracia. Les decía que Jesús, al hacerse hombre, el Verbo bajar del cielo y hacerse hombre, Él adquirió, digamos, las características de una persona como usted y como yo, porque se hizo hombre. Eso quiere decir que adquirió todas las cosas que nosotros tenemos, exceptuando el pecado, porque Él no pecó. ¿Pero qué tenía? Tenía sentimientos, tenía dolor, le daba sueño, se cansaba, tenía hambre, comía. Me imagino que Él en su labor de carpintero se majó, no dijo nada. Tenía que descansar, Él lloró, dice la Biblia que Él lloró, ella lloraba, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y algo bien importante, porque cuando Él fue crucificado, cuando Él fue golpeado, maltratado, destrozado su cuerpo, desangrado, latigado, Él sintió lo que siente una persona. No es que era inmune a ese dolor, porque Él era 100% hombre. Entonces experimentó un sufrimiento terrible, algo muy doloroso, algo muy vergonzoso, y todo eso fue por obediencia al Padre, porque sabía que era necesario que Él muriera para que usted y yo nos salváramos. Y entonces Él, por estar lleno de gracia, aceptó lo que solamente Él podía hacer, que era salvar a los perdidos. En cuenta usted y yo, porque estaba lleno de gracia. Solo Él podía hacer eso. Jesús estaba lleno de gracia cuando hablaba. Dicen que cuando hablaba la gente se admiraba, porque su palabra era de verdad. Su palabra tenía una transformación en las vidas de esas personas. Su logos, recuerda que es el verbo, el logos,
era un mensaje que tenía autoridad. Y entonces cuando él hablaba, la gente se admiraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba lleno de gracia. Y no vamos a repetir, porque ya hablamos de lo que significaba gracia. Él otorgaba gracia de forma abundante. Él iba caminando y él abrazaba a las personas y animaba a las personas. Los exhortaba al arrepentimiento. Tenía esa sabiduría. Y entonces él abundaba en gracia para todas las personas. Él otorgaba esa gracia que le era abundante en él. Por eso es que cuando los maestros de la ley mandaron a los guardianes o los guardias del templo a traer a Jesús, y cuando ellos regresaron de ahí no trajeron a Jesús, ¿no? Y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y entonces ellos decían, porque nadie ha hablado con tanta sabiduría, con tanta autoridad como habló Jesús, porque él estaba lleno de gracia. Lleno de gracia. Él, por eso que estaba en él, que era la gracia plena, abundante en él, él iba por la calle y abrazaba a todo el mundo. Abrazaba a aquellos leprosos que nadie quería tocar y nadie quería abrazar, y los sanaba. ¿Por qué los sanaba? Porque tenía ¿cómo se llama? Necesidad de poder sanarlos, ese deseo de salvarlos, ese amor para sanarlos, porque estaba lleno de gracia. Los veía con compasión, era la palabra que estaba buscando, con compasión, porque él estaba lleno de gracia. Por eso es que la mujer que estaba enferma y tenía hemorragias y había vivido muchos años con hemorragias, pudo tocar el manto, la vestidura del Señor, y quedó sana, porque él era lleno de gracia, abundaba la gracia y podía sanar con solamente el toque de su manto. Y podemos seguir hablando, pero cuando él estaba en la cruz, a punto de morir, solo, porque sus discípulos se alejaron, iba a morir, estaba a punto de morir, desnudo, porque la crucifixión era desnudo, después de haber sufrido tanto dolor. Era un poco de carne nada más lo que se veía, maltratado. La gente lo ofendía. Uno de los delincuentes decía, sálvate, si eres hijo de Dios, sálvate. Y aquellos que los habían apresado se burlaban de él. Y él, por estar lleno de gracia, dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, porque no saben lo que hacen. Solo aquel que es lleno de gracia podría hacer eso. Esto nos lleva a una verdad, mis hermanos y mis hermanas. Dios, Jesús, es lleno de gracia. Y como Jesús es lo mismo que Dios, y es lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, porque son un solo Dios en tres personas, el Padre y el Espíritu Santo son llenos de gracia también. Porque la gloria del Señor, de Dios, se manifiesta en el Hijo. La gloria de Dios es visible en el Hijo. Y por lo tanto, Dios entonces es como Jesús, y como lo dice Juan en ese versículo 4 de capítulo 1, lleno de gracia. Y era lleno de gracia antes de la creación del mundo. Antes de que usted y yo fuéramos creados, pensados, Él era lleno de gracia ya. Y como el Señor no ha cambiado, ni puede cambiar, ya lo vimos en la serie de grupos pequeños, Él sigue siendo lleno de gracia. Y en la eternidad pasada, lleno de gracia, y en la eternidad futura, lleno de gracia. Esa gracia que nos es otorgada, y como vimos hace un par de semanas, Él da gracia y evita en nosotros el castigo
de su ira santa. Una base bíblica para esto que acabamos de afirmar o reforzar es 2 Timoteo 1:9. Dice Pablo a Timoteo: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, ¿desde cuándo? Desde antes del comienzo del tiempo, desde la eternidad pasada. El Dios que usted y yo adoramos es lleno de gracia y será siguiendo siendo lleno de gracia. Siempre, desde un principio. Entonces, el hecho de que por su gracia fuéramos salvados, por el sacrificio del Señor, por haber dado el Cordero de Dios para ser sacrificado, para el perdón de nuestros pecados, eso fue su plan de todos los tiempos. O sea, su plan no ha cambiado. Su plan no fue algo que él, digamos, se sacó de la manga, por decirlo así, cuando Adán y Eva pecó. Entonces, ¿ahora cómo arreglo esto? Dice, ya, voy a mandarles un Salvador. No, eso ya lo tenía pensado él de siempre. La salvación y enviar a Cristo Jesús no fue el plan B de Dios, siempre fue el plan A. Y lo vemos en toda la palabra, en el Edén. Apenas cayó en pecado Adán y Eva, ¿qué dijo él? Cuando maldijo a la serpiente y le dijo, vea, y una simiente de esta mujer te pisará, o no recuerdo la palabra exacta te aplastará la cabeza, dice el versículo. ¿Por qué se refería a Jesús? Porque ya estaba planeado, porque ya estaba orquestado en la cabeza del Señor. Y cuando llamó a Abraham para formar su pueblo santo, Israel, apartado de los demás pueblos, ¿cómo llamó a Abraham? Te bendeciré, haré de ti una gran nación. ¿Y qué más dijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué más dijo? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose al Mesías, a Cristo Jesús, lleno de gracia, para alcanzar a toda raza, a toda nación, a toda lengua. Amén. Y eso se cumplió, definitivamente esa promesa del Señor Abraham se cumplió con la venida de Jesucristo. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que entender de esto de la salvación por gracia de Jesús lleno de gracia. Es que nosotros esto no lo podemos ocultar, no lo podemos minimizar, no lo podemos olvidar, porque lo tenemos que proclamar. Testificamos esta verdad en nuestra vida. Ese es el mensaje de salvación, esa es la buena noticia. El que Jesús se hiciera hombre y muriera por nosotros es lo que nos hace a nosotros estar juntos, porque luchamos juntos, esta iglesia, por la fe del Evangelio, que es la buena noticia. Esto que dice Juan 1:4, que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es lo que nos tiene que mover a nosotros como cristianos. Pero muchas veces lo dejamos como por ahí, como que buen regalo. Porque si por gracia usted ha obtenido la salvación y se la deja a usted solo para usted, eso se llama egocentrismo y falta de amor. Es como si alguien inventara la medicina contra el cáncer. Él tuviera cáncer, se curara de cáncer y no le importara a nadie más que se enfermara y muriera de cáncer, porque se guardó la solución al cáncer. Sería exactamente igual. Nosotros no podemos guardarnos. Que el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros, Hijo único de Dios, que por su gracia nos salvó, nos redimió
y ahora somos nuevos. Punto número 2. Y aquí empieza la parte aplicativa. Los que le pertenecemos a Dios, los que aceptamos a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, los que nacimos de nuevo, los que somos hijos de Dios, vivimos una vida en su gracia. ¿Cómo es eso? En su gracia recibimos una vida nueva. En su gracia nacimos de nuevo. En su gracia todos nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos una nueva criatura. En su gracia pasamos de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. En su gracia empezamos una vida nueva. En su gracia viviremos, oiga lo que les estoy diciendo, viviremos como aquellos que nacimos nuevos. No con el viejo traje, no con mi vieja vida, sino con una vida nueva que me ha dado el Señor por su gracia y porque Él es lleno de gracia. Esto que les estoy diciendo es un gran problema para muchos cristianos. ¿Saben por qué? Porque piensan, creen y conocen que son salvados por gracia, pero tratan de vivir una vida cristiana por obras, aunque parezca raro eso. De hecho, eso es una de las razones por las cuales yo creo firmemente que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque lo que usted recibió por gracia, que es su salvación, no la puede retener por obras. Sería ilógico. Ah, pastor, ¿y esos que llegaron y vinieron? No, esos que llegaron nunca llegaron. Porque si hubieran nacido de nuevo, no se hubieran ido. Pero muchos vivimos así inconscientemente. Muchas personas pueden vivir así inconscientemente. Llegan a Cristo, llegan a los pies de Cristo, llegan a ser parte de la familia de Dios por gracia y quieren mantenerse por obras. Y entonces viven una vida llena de religiosidad, de querer hacer cosas para ganarse el agrado de Dios. Colosenses 2:6, Pablo trata este tema a los colosenses. Dice la palabra del Señor. Por eso, ve qué interesante lo que dice Pablo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿de qué manera lo recibieron? Por gracia. De esa misma manera, dice, vivan ahora en Él. Por gracia. Así como usted y yo somos hijos de Dios por gracia, recibimos a Cristo Jesús por gracia, ahora, dice Pablo, tenemos que vivir en Él de esa misma manera, por gracia. Esa es la forma en que nosotros tenemos que caminar en este paso por esta tierra. Esa es la forma de que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana por gracia, porque es un regalo que nosotros no nos merecemos. Vean, mis hermanos, hay algo que usted y yo tenemos que creer, y todo cristiano tiene que creer. Usted hoy no es, y yo no soy hoy la persona que yo era. Eso estamos claros, amén. Pero yo no voy a ser igual a la persona que voy a ser en el futuro. ¿Sí me voy a explicar? Yo no seré la persona que ahora soy, porque el Señor me va a ir perfeccionando. Yo en el día de Cristo Jesús voy a tener la estatura de Cristo por gracia, no por lo que yo haga. Y mientras tanto yo voy caminando, creciendo espiritualmente a la imagen de Cristo, porque eso ha sido llamado a ser. Romanos 8:28, que yo creo que ellos lo nombraron. Pues soy llamado a ser como Cristo. Soy llamado, 8:29, yo soy llamado a ser como Cristo. Por gracia. Por gracia. Si usted vuelve a ir atrás, no es la misma persona que antes. Imagínese el futuro, no va a ser lo que es hoy, porque va a ser una persona más parecida a Cristo. Naciste de nuevo, vive por gracia. Naciste de nuevo, viva por gracia y permita que Dios edifique su vida. Que Dios lo vaya ayudando a crecer por medio de todas las formas que la palabra del Señor dice.
Expóngase a la palabra de Dios y crea en su gracia y en la gracia transformadora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Viva en la gracia de Dios, mis hermanos, mis hermanas. Viva en la gracia de Dios. Crea en sus promesas. Crea en las promesas que están en la Biblia, guardadas para aquellos que les pertenecemos. Viva en la gracia de Dios. Ejerza el privilegio que tiene usted como hija, como hijo de Dios, de comunicarse directamente con Él. Puede accesarlo a Él, puede ir al trono de la gracia, a tener una comunicación personal con Él, porque Cristo Jesús, el Verbo hecho hombre, habitó entre nosotros y murió en una cruz precisamente para que usted y yo tuviéramos ese privilegio de podernos comunicar directamente con el Padre, porque antes teníamos separación por el pecado, pero Cristo Jesús hizo posible que nosotros nos acercáramos a Él para poder tener ese privilegio de comunicarnos con Él. Viva en la gracia de Dios y comuníquese y tenga una relación personal con Dios. No desaproveche ese privilegio. Ejérzalo. Vive en la gracia. Recuerda que el Señor, por gracia, cuando aceptaste a Cristo como Dios y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo habita en usted y en mí. Y empezó a habitar en su corazón, en lo más profundo de su ser. Viva por gracia y deje que el Espíritu Santo haga la obra en usted. Deje esos pecados, deje esas cargas, deje esos odios, deje ese pasado. Olvide y permita que el Espíritu Santo lo llene, para que ande en el Espíritu, para que tenga el poder, ese poder que el Señor dijo que íbamos a tener aquellos que lo recibiéramos. Y así como dice Hechos 1:8, recibirán poder y serán mis testigos. Viva en la gracia de Dios. Mis hermanos, y lo voy a repetir varias veces más, vive en la gracia de Dios, porque ya no vivís vos, es Cristo que vive en vos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, por la gracia de Dios. Puedes vencer la tentación. Yo puedo vencer la tentación porque Cristo, ahora no soy yo, es Cristo que vive en mí, y que me da la posibilidad de que cuando me tiente el diablo, yo pueda ganar a esa tentación y adorar al Dios que digo que adoro. Porque cada vez que yo venzo la tentación es una muestra de adoración, porque usted tiene la posibilidad. Vea la tentación como esa posibilidad que usted tiene aquí. No piense en que va a fallar. Tiene el poder, ¿para qué? Para resistir esa tentación y honrar y adorar a Dios con esa muestra de que confía en Él. Vive por la gracia. Vive por la gracia. Deje creer mentiras. Ya no eres esclavo, porque el Redentor que estábamos viendo ahora y cantando ahora te libertó. Pagó el precio. Ya rompió las cadenas del pecado y de tus generaciones. Eres libre, porque Cristo es tu glorioso Redentor y ya pagó. Vive por la gracia. Eres fortalecido y ahora puedes soportar, óigame, cualquier prueba, cualquier situación. Ay, ¿cómo, pastor? Vea el testimonio de Pablo. Pablo nos dice en 2 Corintios 12 y nos da un testimonio, y tenemos que tomarlo para nosotros, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo que habitó en Pablo y que logró eso. ¿Qué decía Pablo? Pablo, se me ha clavado un aguijón. Posiblemente he sido muy orgulloso, y para que no me enorgullezca, se me ha clavado un aguijón, dijo Pablo. Y he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y el Señor me respondió: no te lo voy a quitar porque ¿qué es lo que le dijo el Señor? No te lo voy a quitar porque ¿qué? Porque te basta mi gracia.
el Verbo que se hizo hombre, lleno de gracia, nos otorga gracia para pasar cualquier situación que haya, que se nos presente en esta tierra y en este cuerpo mortal, por su gracia. Aguijones financieros, aguijones relacionales, aguijones de enfermedad, los podemos vivir, pasar, porque el Señor nos ha dado de su gracia. Vive en la gracia de Dios, deja de vivir por obras. No se puede vivir por obras. No vivas por tus propias fuerzas. Vive de la gracia de Dios. Pero recuerde, nosotros estamos en el nuevo pacto. El anterior pacto, el viejo pacto, hay una gran diferencia. Bueno, muchas diferencias, pero hay una gran diferencia con respecto a esto que estamos hablando. Porque el Señor en el antiguo pacto estaba con el pueblo de Israel. Dios con su pueblo. Dios acompañando a su pueblo. Pero usted y yo somos del nuevo pacto. Es Dios no solamente con nosotros, en nosotros. Y esa es la diferencia. Entonces cuando Josué 1:9 dice que te fortaleceré, que sé fuerte y valiente en la lucha, en la fuerza, eso en el nuevo pacto tiene otro significado para usted y para mí. Porque el Señor dice, vengan los cansados, vengan y les daré descanso. Vengan, no es con sus fuerzas, venga, porque mi yugo es suave, liviano mi carga, porque la lleva Él. Porque ahora Cristo vive en mí. ¿Están conmigo, sí, mis hermanos? Porque eso sucedió porque el Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros y sin pecado fue a una cruz por el pecado suyo y mío. El apóstol Pablo nos habla de eso y nos dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10 lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vea Pablo otorgándole a Dios toda la gloria, a todo el mérito. Usted y yo lo tenemos que hacer también. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. No se queda sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, y aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué debo hacer, mis hermanos? Seguir trabajando con tesón en la obra del Señor, en las cosas del reino de Dios. Aunque yo no soy, porque es la gracia de Dios que está conmigo. Por la gracia de Dios usted es lo que es. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y el tema para nosotros es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No quedarnos sin dar fruto. Porque se tiene que haber evidencias. Mis hermanos, vive en la gracia de Dios. No termines tu vida con una vida que no da fruto. Que no se terminen tus días sin dar fruto. No podemos ser como esas matitas, como las que tiene Helen en la casa, ¿verdad? Que son de plástico. No crecen, ni dan fruto, ni dan nada. No te puedes quedar como un arbolito de plástico. Tienes que dar fruto.
Y lo puedes dar, ¿por qué? Porque ya yo no vivo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y Él es el que me da de su tronco para poder dar frutos. Amén. Esta frase quiero que se lleven, y es el versículo, versículo que acabamos de leer, es el que se va a llevar para la tarea. Ahí lo podemos poner, porfa. Esa es la tarea de esta semana. Recuerden que estamos dejando tareas, esperemos que estoy esperando que las estén haciendo. Hay tarea en el grupo pequeño y hay tarea acá, ¿verdad? Este puede ser un versículo de ayayay, interesante para la semana, ¿verdad? Pero vea la frase para que la apunte, hay un espacio ahí para que usted apunte la frase, y si no traigo lapicero, llegue ahora a la casa y ponga el Face otra vez y se devuelve para que apunte la frase. Porque esta es la frase de la refri, usted la va a pegar en la refrigeradora. Va a ser en primera persona porque es para usted. Y usted va a poner ahí: por su gracia, no soy la persona que era antes, ni seré la persona que soy ahora. Por su gracia, no soy la persona que era antes, ni seré la persona que soy ahora. Amén. Voy a dar mucho fruto. Amén. Bien. Punto número 3. Algunas advertencias. Este punto es más corto. Yo creo que voy a lograr, vamos a ver si logramos salir a las 7:30 por segunda vez en 4 años que tenemos en juntos. Punto número 3. Advertencias que no debemos nosotros pasar por alto. Ojo, son advertencias. Veámoslo así, como advertencias, ¿verdad? Veámoslo como el rotulito ese: cuidado, caída, piso mojado. ¿Ok? No pases por ahí. No se le ocurra. Sí, eso es una advertencia. La Biblia nos da advertencias. Advertencia número 1. No abuses de la gracia de Dios. Porque cualquiera puede pensar que como Dios es lleno de gracia y nos perdona por cada vez que pecamos, eso nosotros lo podamos utilizar mal. Y podamos decir: de por sí yo voy a pecar porque el Señor me perdona. Vea, se los voy a decir así con mucho amor. Bueno, mucho amor se lo voy a decir. Es que Vero me dice: cada vez que usted dice eso, paz, yo me pongo así como con los ojos, con mucho amor. No crea que Dios es tonto. No crea que Dios no ejerce su ira contra aquel que tiene el atrevimiento de hacer lo contrario a su voluntad. Más bien, que la gracia no sea una licencia. No juegues con Dios, porque te ha dado gracia sobreabundante para que tengas el poder para no pecar. No para la licencia para sí pecar. Eres hijo de Dios, el Dios infinito en misericordia, en poder, en conocimiento, y por lo tanto ya no tenés que pecar. La gracia nos enseña a decir no. La gracia nos da la posibilidad de que nosotros seamos fortalecidos con el Espíritu Santo. La gracia nos da la posibilidad de que nosotros podamos enfrentar la tentación. Pero el Señor sabe, por supuesto, que somos vasijas rotas, que somos humanos, que vamos a caer. La diferencia está en que si usted peca y no siente vergüenza, si usted peca y no siente ese pesar por haber pecado, es una muy buena señal de que está abusando
de la gracia de Dios. Romanos 6, base bíblica del punto 1-2. Dice Pablo: ¿y qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Podemos pecar, pero no vivimos en el pecado. Me debe causar vergüenza y dolor cuando peco. Y tengo la posibilidad de ir al trono de la gracia. Pero usted y yo no podemos abusar de la gracia de Dios y planificar el pecado, porque muchas veces lo planificamos. Es que, y vamos a hacer acá, dándole vuelta a su cabeza, desarrollando planes. Y eso no es una caída. Eso se llama, así en buen español, caribarro. No olvides que la gracia no quita las consecuencias de sus acciones. Advertencia. Advertencia. No espere que la gracia de Dios, que sobreabunda en la vida de nosotros, le elimine las consecuencias de sus acciones. Vea, muchas personas en este pensar de que por gracia puede seguir haciendo cosas y no va a pasar nada, también piensa que puede pecar, que tiene la gracia del Señor para ser perdonado y que no va a pasar nada porque por su gracia las consecuencias no van a venir. Y eso es incorrecto. No, advertencia, no pienses que puedes pecar y salir ileso, porque hay consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Ojo, ojo. Podemos pecar, podemos ir al trono de la gracia a recibir perdón, eso es una verdad, pero la consecuencia del pecado puede estar presente en toda nuestra vida, en la vida terrenal. Una vez, yo te atiendo gente que damos consejería de forma de casi que constantemente, me llega un caso de una persona que conoce a una persona: mire, pastor, es que tengo una fulanito de tal y que cayó en ¿cómo se llama? En fornicación y él es casado, en adulterio. Él es casado de hace muchos años, tiene 2 hijos y no sabe ni qué hacer. Él es cristiano, pero está alejado, entonces no tiene pastor. Y digo yo, bueno, si él me llama, porque siempre cuando hay una consejería yo les digo, si la persona está interesada, que me llame. Porque en consejería no puede uno ir a buscar a la persona, insistirle a la persona, ni el vecino decirle, vaya, bueno, aquí está mi número, que me llame. Me llamó al día siguiente. Ay, pastor. Sí, bueno, lo atendí ahí, en esa sala. Y entonces la expectativa desde un inicio era que yo le dijera que su matrimonio se iba a restaurar. Y dice, pero Dios va a restaurar mi matrimonio. Ni idea. Yo no sé. Oiga, dos consultas y se fue enojado porque él quería que Dios restaurara su matrimonio. Digo yo, vea, Dios te restaura a ti. Si estás realmente arrepentido y vas al trono de la gracia, vas a recibir perdón por ese pecado. Y si estás realmente arrepentido. Pero eso no garantiza que tu esposa vuelva con vos y que tus hijos no se hayan lastimado. Eso no se borra. Y fue así, en verdad fue así. Eso pasaría hace un año, año y medio y eso sigue así. Y eso es lo que sucede con nosotros. Muchos errores que cometemos tienen consecuencias y las vamos a tener que experimentar. Vamos a ser perdonados y librados del castigo eterno, pero las consecuencias del pecado aquí en la tierra
las vamos a experimentar y el Señor usa eso también para disciplinarnos, ¿verdad? Para enseñarnos. ¿Okay? Tercera advertencia, ya. No intentes vivir por las obras. No intentes vivir por las obras. Vean, usted puede leer 3 o 4 horas la Biblia todos los días y eso no lo hace más bueno. Usted puede leer, saberse la Biblia de tapa a tapa y eso no lo hace tener y vivir en santidad. Ni tampoco lo va a hacer que el Señor te ame más, ni que seas nada. Recuerde que Dios es fiel y no va a cambiar. Y no lo va a mover que si usted lea 4 horas o lea 6 horas o no lea o nunca haya llegado a sus pies, Él nos va a amar igual. Que muchas veces empezamos a tener ese tipo de legalismos, a tener ese tipo de religiosidades. Ojo con el tema de nuestras disciplinas espirituales, cómo las ejercemos, qué nos motiva a ejercer y poner en práctica las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura de la Biblia, el tiempo devocional, el tiempo a solas con Dios, el diezmar, el de ofrendar, el de servir, que eso no se convierta en cosas que estamos poniendo en la balanza de nuestras obras, porque nosotros no vivimos por obras. Eso lo hacemos por lo que Jesús hizo en nosotros y sigue haciendo. Eso lo hacemos por la gracia recibida y otorgada de aquel Verbo que se hizo hombre y que lleno de gracia nos otorgó gracia. Por eso lo hacemos, para corresponder el amor de Dios, no para que se nos fije en que podemos ser buenos o malos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros, vea, el devocional de los 42 devocionales de la serie, usted lo tiene que hacer porque usted quiere acercarse a Dios, porque quiere conocerlo más, porque quiere escuchar su voz, porque se presta a entregar su vida a Él, porque ya usted, como ya no vive usted en usted, si no es Cristo que vive en usted, entonces usted quiere ser guiado, manejado, dirigido por Dios. Entonces usted va donde el Señor a escuchar, a deleitarse de pasar un tiempo a solas con Él, a poderlo ver cara a cara, a tener esa cercanía transformadora de Dios en su vida, a anhelar estar con el Dios Supremo, a seguir recibiendo gracia. Pero no, lo tenemos como obligación. Dice, mira, porque en el grupo pequeño me van a preguntar que qué digo, porque siempre les pongo ahí que el grupo pequeño comente. Y si no, hombre, si me pregunta Vilma, no voy a... No. Porque eso sería obras. Y usted estaría pensando en crecer espiritualmente por obras. Y eso no va a suceder. Usted lee la Biblia con el anhelo de conocer la verdad. Esa verdad que nos transforma. Para conocer qué es lo que Dios dice de X o Y punto, para poderlo aplicar, para poderlo vivir, para poder saber cómo se tiene que uno manejar en la vida. No puede ser algo legalismo. El orar no puede ser una ceremonia. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a orar y casi que las mismas palabras decimos? Como si eso fuera una ceremonia. Y ¿cuántas veces les he dicho? La oración es una conversación tuya con tu Padre. Como José Daniel, que ahora lo llamo cuando voy para el trabajo. Yo lo llamo 6:30, 7 de la noche, allá son 8:30 de la noche, y hablamos. ¿Qué, pa? ¿Todo bien, pa? Pura vida. Y cuando uno lo llama, él pasa caminando. Entonces se ve el techo nada más donde camina, porque no se puede quedar calmado. Y yo tengo una conversación con él. Y que cómo le fue en esto y con lo otro. Y llamo por teléfono. Y no necesito sentarme a hacer cosas, ni mates raros, ni él mates raros para poder tener una conversación conmigo. Simplemente marco el teléfono. Y hablamos. No puede ser un ritual.
cuando ofrendas, cuando diezmas, lo que te debe mover es el corazón, porque lo que el Señor está pidiéndote es tu corazón, no el dinero, porque Él sabe que donde está tu corazón, ahí está lo importante. Y generalmente nosotros ponemos el corazón en el tesoro. Entonces Él, como quiere nuestro corazón, va a querer que nosotros renunciemos al tesoro y lo demos. Entonces no podemos ser nosotros legalistas, decir, es que la ley dice que debo diezmar, es que la ley dice que debo ofrendar. Eso no se hace por obligación, se hace por amor. Congrégate porque disfrutas y te deleitas en vivir en comunidad. Porque los sábados venimos acá y los días de tu grupo pequeño estás con tus hermanos en Cristo. Porque eres parte de la familia de Dios. Porque si eres hijo de Dios, hija de Dios, no vivís huérfano ni huérfana. Porque tienes hermanos y tienes hermanas que comparten y compartimos un mismo Padre. Nos comportamos como sus hijos y tenemos comunión, nos deleitamos en la comunión. Y decimos, qué bueno y agradable es compartir con mis hermanos. Y mostramos amor. Y nos bendecimos los unos a los otros. Y nos animamos los unos a los otros. Y lloramos con los que lloran. Y reímos con los que ríen. No venga acá porque... Mira, yo a veces cuando no vienen les pregunto, ¿les puede pasar algo? Y a veces les pregunto, no vengan porque yo los llamo o les pongo un mensajito. Vengan porque ustedes pertenecen a una familia. Esta es su familia. Ese es el valor real de la iglesia. Ser la familia de Dios, no cualquier familia. Pero venga por eso. No por obras. Vea, Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas, trató este tema con los Gálatas, esto que estábamos hablando de las obras, porque ellos recibieron al Señor por gracia, pero después empezaron los judíos a judaizar, empezaron a poner reglas. Entonces los judíos decían, vea, si creemos en Jesús, si llegamos por gracia, pero hay que ahora manténgase en la ley judaica. Entonces Pablo muy elegantemente, muy fino, muy considerado, le dijo algunas cosas a los de Galacia, así muy diplomático. Vea cómo dice, vea las palabras que utiliza Pablo. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron al Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con los esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Sí, es que de veras fue en vano. Creo que estaba fino Pablo ese día. Yo a veces cuando me pongo así de fino, me dice, Vero, qué fuerte paz. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos y mis hermanas. Dios te ha hecho de nuevo. Eres una nueva criatura. No eres el mismo de antes, ya lo tenemos en la frase. No se fije, ni se concentre, ni piense, ni busque la persona pasada o la vieja persona, el viejo hombre, la vieja mujer. De ahí le recomiendo que escuche a José José, pero nada más en este pedacito, ¿verdad? Nada más en este pedacito la recomendación. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Olvida su pasado. ¿Por qué? Porque tienes una nueva identidad en Cristo.
Lo viejo ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Sáquese de la cabeza, porque tienes una nueva identidad en Cristo. Ahora sos real sacerdocio, eres parte de la nación santa, eres parte del pueblo escogido. Y estás llamado a anunciar las virtudes de aquel que te trajo de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora que eres nuevo en Cristo, no viva la vida al tarantantán. Ahí es una canción que no les permito. La de José José sí se las permito, pero la de Frank Sinatra no. No viva a su manera. Busque la guía del Señor, que está en su palabra. No dé golpes al aire. Viva y siga el propósito que Dios le ha marcado en su vida a usted. Como decía Hebreos, el autor de Hebreos dice que corramos con perseverancia, refiriéndose a nuestra vida cristiana, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Es Dios que la ha puesto. Corra esa carrera. Viva en su propósito. Tienes el manual de vidas para que te ayude a crecer a la imagen de Cristo. No de golpes al aire, como decía Pablo. Viva en paz. Porque el verbo que se hizo hombre te dio perdón de pecados y ya vives en paz con Dios. Vive en paz con Dios, vive en paz con la gente. Viva en paz con usted mismo. Sea gozoso, sea gozosa, porque ese es el propósito de Dios para su vida, que usted viva en gozo, no en amargura. Dele gracias a Dios porque Él te mira con agrado, a pesar de cómo eres. Porque cuando te ve a su Hijo. Porque es una transferencia. Tu pecado al Hijo y la virtud a vos. Y entonces ahora puedes ser vista con agrado de parte del Señor. Dios nos creó con un propósito y nos redimió con un propósito. Y ahora nos preserva con un propósito. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a la meta. Vive para agradar a Dios. Ese es tu propósito. Vive para ser como Él, imitándolo en todo. Ese es tu propósito. Vive para servirle. Ese es tu propósito. Vive para luchar juntos por la fe del Evangelio. Ese es tu propósito. Y la otra cosa es, olvido mi pasado, vivo con propósito y miro hacia adelante. Porque adelante está la meta, adelante está la esperanza, adelante está lo bueno, adelante está lo duradero, adelante está lo eterno. Esto es nada, porque se lo comen las polillas, porque se deteriora, porque se pierde. Vive con los ojos puestos donde vas a estar por una eternidad. Porque allá te estará esperando no solo el cielo, porque ese no es el gozo de vivir una eternidad. El gozo no es llegar al cielo. El gozo es estar viviendo por una eternidad con el Dios que dices que adoras, pero que allá lo vas a adorar en espíritu y en verdad. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar en función a ese versículo que voy a poner. Yo le voy a pedir a Jorge y a Eunice que cantemos una última canción. No terminé a tiempo, perdón. No rompí el récord. El que sigue, Filipenses 3, 13, 14. Vamos a orar en función a eso. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Amén. Señor,
Después de media serie, hemos venido conociendo más de tus atributos, más de cómo tú eres. Hoy nos llenamos de gozo porque conocemos más de tu gracia, de esos regalos, de esas bendiciones que tú nos das día con día. Pero sobre todo queremos agradecerte que decidiste hacerte hombre y habitar entre nosotros y darnos de tu gracia al morir en una cruz. No puedo olvidar eso, Señor, no lo quiero olvidar, y hoy vengo delante de ti agradeciéndote porque ahí debería haber estado yo. Entiendo que no lo he logrado, Señor, porque no soy la persona que voy a llegar a ser. Estoy en pañales espirituales todavía, Señor. Pero sí me concentro en olvidar el pasado porque ya no soy el mismo, porque tú me hiciste nuevo, me hiciste nueva. Olvido el pasado y todo lo que conlleva lo que era antes. Ahora soy nuevo, Señor. Ahora soy real sacerdocio, nación santa. Tú me elegiste, Señor. Y ahora fijo la mirada en el futuro, en lo que me espera, estando en tu presencia. Y sigo avanzando, Señor, en esta carrera, porque quiero recibir el premio celestial, el cual tú, Señor, nos has llamado por medio del Verbo que se hizo hombre, de Cristo Jesús, lleno de gracia.